Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de enseñanza, de reflexión a través de este programa. Recuerde que todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, tú puedes encontrar en este canal YouTube el programa, la enseñanza que Dios pone en nuestro corazón para compartir con cada uno de ustedes. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas, hombres y mujeres, jóvenes, que nos están siguiendo allí en diferentes naciones, en diferentes ciudades, en diferentes lugares. El Señor les bendiga, el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus casas. Estamos hablando acerca del espíritu de la porneia, que es la definición griega de la palabra fornicación. Hemos querido aclarar dentro de esta enseñanza que cuando hablamos de fornicación o cuando la palabra de Dios hace referencia a la fornicación, no se está enfocando únicamente en el acto sexual de dos personas que no han contraído matrimonio. Por el contrario, a través de esta enseñanza estos días, hemos visto cómo la fornicación, que es la expresión griega de porneia, encierra todo lo que tiene que ver con aquellas relaciones o acciones o actos sexuales que se salen del control, del orden y del diseño original establecido por Dios. Hoy quiero aprovechar este espacio para enseñar cómo opera el espíritu de fornicación o el espíritu de porneia. Vamos a ver algunas de las manifestaciones de este espíritu a través de ciertas características o ciertas cosas que le caracterizan su forma de operación. La primera es la lujuria. Este espíritu promueve la lujuria. Este espíritu se manifiesta a través de la lujuria. Cuando nosotros estudiamos la palabra lujuria, en el latín encontramos una palabra la cual se traduce como luxus. Esta palabra lujuria, en latín luxus, significa la exuberancia, significa el apetito incontrolable, también se traduce como intensos deseos, y la raíz griega de la palabra lujuria se define como el apetito desordenado e ilimitado de los deseos carnales. Éxodo capítulo 20, verso 14 al 17 dice: no cometerás adulterio y no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso es la lujuria. La lujuria es la capacidad de codiciar, de desear, la fuerza del deseo, la fuerza incontrolable, el intenso deseo. Es ese apetito desordenado, ese apetito ilimitado de los deseos carnales, a tal punto de querer tener lo que estoy deseando, querer lograr aquello, hablando en términos de sexualidad, lograr satisfacer la carne con la fuerza de los deseos que estoy o que la persona está sintiendo. La etimología de la palabra lujuria se traduce como agradarse a uno mismo. La lujuria tiene que ver con el satisfacerse a sí mismo, con la capacidad de sentir placer hacia sí mismo. Número 2, este espíritu de porneia se mueve a través de la concupiscencia. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, el verso 14, leemos: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia se define como el apetito desordenado de placeres. También encontramos la suma de todos los deseos e imaginaciones perversas. Es decir, mientras que la lujuria es ese intenso deseo por tener algo, la concupiscencia es la suma total de
todos esos deseos desenfrenados que estén en la mente, en el corazón, en el pensamiento de una persona. A diferencia de la lujuria, la concupiscencia tiene un ciclo que termina en muerte. El verso 15 de Santiago 1 nos permite ver el ciclo. Dice: cuando la concupiscencia, después que ha concebido, cuando la concupiscencia ha concebido, se ha concebido la concupiscencia en la mente, en el corazón, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual, una desconexión completa de Dios y muchas veces a través de enfermedades, etcétera, una muerte física. Entonces recuerda que la concupiscencia es la suma de todos los deseos acumulados como tal, mientras que la lujuria es ese impulso, esa satisfacción por agradarse a uno mismo. Número 3, este espíritu de porneia se manifiesta a través de la pornografía. La pornografía tiene que ver con la capacidad de la influencia. Todo lo que tiene que ver con imágenes visuales, con sonidos, es decir, con imágenes auditivas, todo lo que está relacionado a las fantasías personales, a las fantasías carnales y todo lo que tiene que ver con los apetitos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 4, la pornografía induce a la masturbación. Número 4, el espíritu de porneia se mueve o se manifiesta a través de la masturbación. La masturbación tiene que ver con la manipulación. Recuerden que la pornografía es la influencia, mientras que la masturbación tiene que ver con la manipulación, es decir, la manipulación de los órganos sexuales, la manipulación de partes del cuerpo para que la persona pueda sentir placer. Hay dos tipos de masturbación y es la masturbación propia o personal, cuando la persona toca su propio cuerpo para sentir placer, o cuando la persona toca el cuerpo o parte del cuerpo de otra persona para sentir placer también. Entonces la masturbación no solamente cuando se atenta contra el propio cuerpo, sino cuando se atenta contra otro cuerpo, cuando se utilizan las manos, los sentidos, cuando se utiliza la boca, cuando se utiliza el cuerpo a través de otro cuerpo para sentir ese placer. Ese placer que viene de la lujuria, ese placer que viene de la concupiscencia, ese placer que viene a través de la imaginación de la pornografía que conduce a una masturbación. Número 5, el espíritu de porneia se manifiesta a través del homosexualismo. Todo lo que tiene que ver con el desorden sexual en la naturaleza o en la identidad. Las impurezas con personas del mismo sexo, llámese lesbianismo, llámese homosexualismo, llámese transvestismo, como quiera que se llame, todo lo que atenta contra la misma naturaleza, es decir, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. Romanos capítulo 1, del verso 1 al 27, nos revela todo ese plan de homosexualismo que hubo y por lo cual Dios condenó a la generación de Noé y condenará a la generación de este tiempo. Dios reprueba la mente del homosexualismo. Dios reprueba, según Romanos capítulo 1, verso del 1 al 27, Dios reprueba todo lo que tiene que ver con la sexualidad en el mismo género. Imagínate si Dios dice que el adulterio es condenación, cuánto más la persona que está teniendo desenfrenos sexuales, pecado sexual con el mismo género, con la misma naturaleza, con la misma que fue creada. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, que es todo lo que encierra porneia, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare, la palabra ayuntar es la palabra sexual, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. No solamente es un pecado de condenación, no solamente es una manifestación de porneia, del espíritu de porneia gobernando los sentidos, la vida de esa persona, controlando la identidad, sino que además es una abominación delante de Dios.
Aspecto número 5 tal vez sí, es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Permítame recapitular en qué aspecto vamos. Aspecto número 6, la lujuria. La lujuria es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos, es decir, la obsesión. La pornografía es la influencia. Recuerden que la pornografía es la influencia, la masturbación es la manipulación, la lujuria es el sentido de agradarse y de satisfacerse a sí mismo, la concupiscencia es la suma de todos los deseos, mientras que el homosexualismo tiene que ver con la posesión espiritual, el control espiritual totalmente. La lujuria está relacionada a la obsesión. Dentro de la lujuria existe un demonio en la mitología griega. Bueno, en la mitología griega son dioses, ¿no? Pero existe un demonio que se conoce como Asmodeo. Asmodeo es el espíritu que está fuertemente relacionado con la sexualidad, que es el Eros, el mismo Eros, que habla de, entre comillas, el amor erótico, el amor sensual, el amor sexual. Número 7, la prostitución. Porneia se manifiesta a través de la prostitución. Deuteronomio 23:18 dice: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de la ramera a la casa de Jehová tu Dios por ningún motivo, porque todo esto es abominación, tanto lo uno como lo otro. Miqueas capítulo 1 verso 7 dice: y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en el fuego, y asolaré todos tus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de ramera volverán. La prostitución, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, mujeres, hombres que están negociando su cuerpo a través de las redes sociales, lo que llaman hoy en día en las webcam, y no solamente ellos, sino todo ese mover que hay a través de la internet, donde hoy en día se exhibe el cuerpo a partir de dinero. Eso es un sinónimo de prostitución. Exhibir el cuerpo a cambio de dinero, enviar contenido, como lo llaman en las redes sociales, contenido privado a través de ello. No solamente el que lo practica, sino el que lo paga, el que lo ve, el que lo permite, el que lo tolera. Todo eso tiene que ver con el espíritu de porneia, con la prostitución. Y número 8, 9, todo lo que tiene que ver con la violación. Todo lo que es atentar contra la voluntad de una persona para cumplir una satisfacción sexual. Las pedofilias, todo lo que tiene que ver con el abuso verbal, con el abuso a través de lo que llaman manosear a una persona, tocar a una persona fuera de su voluntad, observar a una persona mientras ésta está vistiéndose, bañándose sin la autorización de esa persona, un acceso carnal como tal, todo lo que relaciona la violación. La violación no solamente es el acto de tomar por la fuerza carnalmente acceso carnal a una persona, sino todo lo que tiene que ver con aquello que la persona no está permitiendo, que está descubriendo su cuerpo, que está atentando contra su integridad sexual, contra su integridad moral, contra su integridad espiritual. Deuteronomio capítulo 22, verso 25 al 27 dice: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así trata en este mismo caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Aquí está hablando Dios de una consecuencia sobre aquellos hombres o mujeres que atentan contra la sexualidad, contra la moral, contra la integridad, contra la identidad de una persona. Cuando una persona está poseída por el espíritu de la porneia, cuando está gobernada por todas estas manifestaciones, lujuria, etcétera, es cuando la persona no solamente atenta contra Dios, se vuelve abominable delante de Dios, sino que es cuando la persona comete esas faltas, comete esos daños que hace contra la persona. ¿Cómo opera el espíritu de porneia? Esta es una de las maneras en la que este espíritu opera. Le doy gracias por estar con nosotros. Recuerde Eco de Dios a través de YouTube.
el apóstol Henry Camacho, Ministerios Casa de Gobierno.